Muchas gracias. Bueno, las más de casi 300 personas, 270 personas que hoy están en esta reunión. La verdad que un gusto volver a retomar estas charlas que hicimos el año pasado, que nos acompañaron todo el año pasado con la cuarentena, y este año que, bueno, estamos entrando también de vuelta en una etapa más importante de restricciones, más crítica del coronavirus. Vamos a empezar de vuelta con este ciclo, así que muy contento y agradecer a cada una de las personas que está sumándose, especialmente a vos, Gabriel, que nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, tengo la suerte de haberte visto antes de entrar en la función pública, cómo te preparaste y después también de conocerte como funcionario público, haciendo un trabajo excelente en distintos roles, pero en el que creo que realmente te destacaste y que mostraste todo lo que podés hacer fue cuando estuviste a cargo de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias, Gabriel, por ser parte de esta reunión y por arrancar este ciclo de charlas en este 2021 tan especial. Gracias a vos, Ramón, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que les interesa la educación, que se sumaron hoy, y a vos, porque sos un dirigente con un compromiso, con una vocación pública de hace muchos años y con unas ganas y una fuerza para cambiar el país, así que es siempre un gran gusto compartir con vos, y gracias por seguir juntando. El año pasado armaste cientos de estos Zooms con 500, 1000 personas, convocando, generando debate, y eso es lo que tenemos que hacer en Argentina, y una alegría que los que nos convoque a debatir hoy la educación. Así que yo estoy muy contento y muchas gracias por la invitación y listo para dejar de hacer introducciones y seguir al debate. Bueno, muchas gracias, Gabriel, siempre al grano. La verdad que armamos prensé la charla en tres ejes, ¿no? El primero más de diagnóstico, de compartir tu mirada respecto a la situación actual. La segunda parte que tenga que ver un poco con propuestas, miradas para adelante, y la tercera un poquito de coyuntura. Y arranco con el diagnóstico. Estuve tratando de buscar datos que nos muestren, bueno, cuál fue el impacto de la pandemia en los chicos, cómo impactó la cuarentena y el cierre de escuelas en los chicos. Leía Observatorio de Argentinos por la Educación que 1 de cada 4 chicos de que están estudiantes en los barrios populares o en las villas de emergencias abandonó la escuela, que aumentó la deserción escolar en la ciudad de Buenos Aires, que el doble, que aumentó el 30% la desigualdad educativa. Esos son algunos de los datos que yo traté de encontrar respecto a este tema. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál fue el impacto de la cuarentena y el cierre de las escuelas en la continuidad pedagógica y en los chicos? Bueno, claramente tuvo un impacto en muchos aspectos negativos, una pandemia que nadie pudo prever, obviamente, que afectó a todo el mundo, que tuvo a millones de estudiantes fuera de las escuelas durante mucho tiempo, así que por supuesto tuvo impacto en aumento probablemente incremento de la vulnerabilidad, el abandono, ¿no? En América Latina se sacó un reporte hace unos días, el Banco Interamericano de Desarrollo, con un abandono muy alto, ¿no? Casi 2 millones de chicos de la escuela, lo mismo hemos visto en Argentina, sobre todo en secundaria, un aumento de la vulnerabilidad, pero también se hizo más notorio, probablemente, ¿no? Porque también había una inequidad educativa, había chicos que aprendían más que otros antes de la pandemia, me parece que se hizo mucho más notorio, además de aumentar. Probablemente en los próximos años vamos a darnos cuenta, en los próximos meses, que hubo otros impactos más que los que van surgiendo ahora, psicológicos, por estar fuera de la escuela, en temas de sociabilidad, en temas de socialización. O sea que esta pandemia tiene impactos altos, me parece, en todos los sentidos, principalmente educación. La pregunta es, ¿cómo aprovechamos dentro de este trágico momento que estamos viendo en Argentina, dentro del drama que genera y la tristeza que genera esta pandemia, no solo en educación, sino en tantos aspectos de nuestra vida, en tantas personas que conocemos que se han afectado, que se han ido por esta pandemia? ¿Cómo podemos también tener una conversación y buscar cómo podemos sacar lo mejor de este momento también para la educación y para el país en general? Y creo que eso es lo que también deberíamos debatir. Sí, tiene efectos muy negativos en la educación, tiene aumentos de la vulnerabilidad. Ahora, también te diría que hoy estamos hablando de esto en Argentina, y hace mucho tiempo que la educación no es un tema tan central en el debate en Argentina. Lo decíamos en una columna que sacamos hace unos días, tal vez del Congreso Pedagógico que convocó Alfonsín,
en 1984, que no había tanto debate, y un debate tan, si querés, apasionado y tan enfocado con educación en el país. Y yo me preguntaba por qué este debate se da sobre abrir o no las escuelas. Uno debería decir, ¿cómo no vamos a abrir las escuelas? Por supuesto tenemos que abrir las escuelas. Ahora, ¿cómo no podemos? Tenemos que debatir, y si querés escandalizarnos mucho más, porque la mitad de los chicos y las chicas en Argentina todavía no terminan el secundario en tiempo y forma, porque cualquier indicador internacional que uno vea, estamos siempre abajo en lo que tiene que ver con calidad educativa, porque todavía en el 2019, en el 2018 y ahora mucho más, como decíamos recién, hay una cantidad de estudiantes que aprenden menos que otros estudiantes. O sea que la desigualdad de oportunidades que vemos en nuestro país empieza ahí, empieza en el jardín, en la primaria, en la secundaria. Entonces, me parece que también este momento de debate en la Argentina, el comienzo tiene que ser volver a abrir las escuelas, pero tenemos que volver, Ramón, y vos lo haces siempre como dirigente político, cuando estuviste en el gobierno, fuera del gobierno, de hablar estos temas también y de escandalizarnos de alguna manera, entre comillas, y de preocuparnos y de ocuparnos por estos temas que siguen. Abramos las escuelas, no podemos no abrirlas, no podemos darle la oportunidad a los chicos que vuelvan a la escuela presencial, pero también dediquemos tiempo, dediquemos esfuerzo a esto que hace a que mejore la educación y que mejore oportunidad para todos y que la escuela vuelva a ser ese lugar de movilidad social, Ramón. Bueno, está buenísimo y efectivamente creo que todos los que queremos a este país, creemos que lo que hizo grande en muchos aspectos a Argentina fue esa clase, esa educación como elemento central de la movilidad social. Antes de por ahí salir del tema de la cuarentena o de la pandemia y el efecto en las escuelas, por ahí vemos todos los días nosotros en la discusión pública este tema de abrir o cerrar las escuelas, si contagian o no contagia el coronavirus en las escuelas, si los alumnos son factor de contagio o no. Y esta frase que se repitió mucho en el último tiempo, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de esta idea de que las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. ¿Vos crees que es como respuesta a esta demanda social creciente o que efectivamente hay datos que indican que las escuelas no es un factor de riesgo y que sin desmerecer el efecto de la pandemia y el cuidado que hay que tener con el coronavirus y con el COVID, digamos, las escuelas efectivamente debieran ser lo último en cerrar y lo primero en abrir? ¿Cuál es tu mirada respecto de la escuela como transmisor o no del virus? Creo que Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Cunha, ha mostrado un liderazgo fenomenal e importantísimo en estos momentos de la Argentina, ya desde el año pasado. Soledad, como ministra de la Ciudad de Buenos Aires, viene empujando la apertura de las escuelas ya desde el año pasado. Creo que es el camino que hay que tener. Creo que la postura que ha tomado Horacio y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también otras provincias, ¿no? Mendoza ha tomado una postura similar, Jujuy ha tomado también, si querés, antes también de otras de la Argentina. Ese es el camino que hay que ir. Me parece que Horacio ha hecho, por supuesto, una demostración clara de su liderazgo, que tiene tantos temas, otra vez hablando de volver volver a la presencialidad, volver a las escuelas. Ha dejado claro que los contagios, ha mostrado evidencia, todas las decisiones que toman en la Ciudad de Buenos Aires son basadas en evidencia, basadas en comparación con otras ciudades, con otros países, pero además por el entendimiento, que me sorprende también que gente que dice o que cree que es progresista no lo vea, el entendimiento de la desigualdad que genera no darle la oportunidad a todos los chicos, especialmente a los más vulnerables, que vuelvan a las escuelas. No puede ser que estemos en una discusión en la cual las corporaciones sindicales, docentes, estén empujando porque las escuelas estén cerradas. O sea, me parece que no, es el país de al revés. O sea, nosotros tenemos que, por supuesto, lo que estamos en educación, sea en el gobierno, sea en una ONG, sean en los sindicatos, tienen que empujar, impulsar que se abra, que las escuelas estén abiertas, que es el lugar de oportunidades, que es el lugar de futuro, que es el lugar de movilidad social de nuestro país, especialmente para aquellos alumnos que más necesitan. O sea que Horacio ha mostrado un liderazgo fenomenal, tanto a nivel de la ciudad, por supuesto, como a nivel nacional. Soledad lo mismo, con muchos datos, con mucha información. Creo que eso ha sido muy positivo, y creo que ha sido positivo que ese liderazgo genere debate en la Argentina, y Ramón, que genere tanta participación de las familias. Porque muchas cosas podemos tomar de esta pandemia, como decíamos antes,
que ahora estamos hablando de la vulnerabilidad, del aumento de la vulnerabilidad, eso puede ser positivo, entonces nos enfocamos como país, como sociedad, en disminuir la vulnerabilidad en el sistema educativo, disminuir la inequidad, pero también ha generado una enorme participación de los padres, en parte porque el año pasado más de 1.000 millones de alumnos en el mundo estudiaron en sus casas, y fueron a la escuela en su casa, por lo cual de alguna manera todos los padres madres, las familias reciben educación sobre la educación de sus hijos. Uno puede saber de educación, pero por ahí no sabe qué hacía su hija en marzo, qué hacía su hijo, qué veía, si veía matemáticas, si veía lengua, geografía. Entonces creo que eso ha generado una mayor participación de las familias en toda América Latina, obviamente en Argentina también, y más ahora en los últimos meses, donde las familias se han mostrado, todas las organizaciones, familias organizadas, padres organizados, las madres han mostrado una demanda social por educación que es clave. Los países que le va bien en el mundo en calidad educativa, ¿no? Cualquiera que esté arriba en el mundo en estos temas, Noruega, Suecia, Finlandia, países asiáticos, la sociedad decidió que la educación era una prioridad y se manifiesta al respecto y vota al respecto y decide dirigentes en base a que la educación es una prioridad. Y eso es lo que yo estoy viendo con mucha también optimismo en Argentina. Tantas familias que se han manifestado, que quieren que vuelvan a abrir las escuelas. Es una agenda realmente de futuro. Creo que eso me preocupa que el gobierno nacional esté del otro lado de la agenda, porque eso genera un daño enorme al futuro de la Argentina, a la escuela pública también, que nosotros tanto defendemos, tanto defendimos durante nuestra gestión. ¿Cómo está el gobierno queriendo cerrar la escuela pública? Entonces me parece que la manifestación de la familia, la demanda social, realmente es muy positiva y tenemos que seguir manteniendo esta demanda social para los otros temas que había hablado antes. Creo que otra cosa positiva, para hablar un poco más de educación, Ramón, es que se han probado muchos formatos de enseñanza. En todos estos meses, yo lo he visto visitando escuelas todo el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, algunas en la provincia de Buenos Aires, visitando escuelas, las que empezaban a abrir, o hablando con familias, hablando con padres, con madres, con alumnos, cómo se probaron sistemas híbridos que combinan lo presencial con online, por más que es muy difícil, cómo se ha generado mucha más, si querés, autonomía, porque los directivos, los docentes, para mantener entusiasmados a los alumnos, para mantenerlos motivados, tuvieron que probar diferentes formatos. Eso puede terminar siendo algo positivo también. El sistema educativo requiere, me parece, también de innovación, y creo que esto, si querés, a la fuerza, porque nadie buscó esta pandemia, ha traído también, ha familiarizado a todas las familias, a todos los docentes con el uso de tecnología, que está para quedarse en el siglo XXI la tecnología, pero no haríamos este Zoom de 400 personas ya si no tuviéramos tecnología. Entonces creo que algunos cambios que se están dando y que ahí Soledad Cunha está liderando una agenda de transformación muy buena en la Ciudad de Buenos Aires también, creo que eso es muy positivo y lo tenemos que aprovechar para seguir mejorando la educación en nuestro país, y creo que algunos de estos factores pueden ayudar a acelerar esa mejora. Qué bueno que rescates estas dos cosas. Me quedo con esto del crecimiento de la demanda social por educación, y recuerdo conversaciones que tuve con vos hace mucho tiempo con algunas iniciativas que había en Latinoamérica, como Todos por la Educación en Brasil, o otros países donde lo que trataba de hacerse era que la sociedad reclamara más y mejor educación. Y justo una de las preguntas que tenían muchas de las madres y padres, pero sobre todo muchas madres que se involucraron en este proceso de demanda de mayor presencialidad, que son de acá de San Isidro, y que están hoy liderando, si se quiere, no quiero decir batalla, pero este planteo de tratar de que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir, y quizás pensando en el corto plazo, pero sobre todo en el mediano plazo, ¿cómo crees que eso se debiera organizar? ¿Qué rol? Un poquito lo dijiste recién, pero ¿qué palabra, qué mensaje? Vos, cuando fuiste ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, arrancaste con una iniciativa que eran las mesas distritales, donde creo que todos los sábados ibas a un lugar distinto de la provincia de Buenos Aires y juntabas a toda la comunidad educativa. Entonces, digamos, como precursor de esto, de tratar de que la sociedad se involucre, ¿qué mensaje tenés para muchos de los que están hoy acá, que me consta que son parte de los organizadores de este movimiento de padres organizados? Bueno, para las familias que están acá, que son tan protagonistas, muchas gracias. Gracias por involucrarse, gracias por participar. La verdad que se está logrando volver a abrir las escuelas porque ustedes están participando, porque ustedes están demandando y porque ustedes están manifestando. Así que muchísimas gracias por poner el cuerpo y por poner el corazón y la fuerza para que esto pase. Así que les agradezco. Nosotros de la provincia de Buenos Aires, como vos sabés,
Ramón, muy alentados por María Eugenia, comenzamos un programa que se llamaba ABC Padres, ABC Familias, que nos reuníamos todos los funcionarios, yo el primero, con familias todas las semanas. Yo todos los martes o miércoles, de una escuela me juntaba con 40, 50 madres y padres para que me contaran ellos cómo veían la educación. Porque a veces en Argentina el debate educativo es entre el ministerio de turno y el sindicato, y dura una semana por la paritaria y el arreglo salarial docente y después no dura más. Y a mí me parecía, los países que insisto, que les va bien, la sociedad se involucró, la sociedad puso la educación como prioridad. Una encuesta mira educación en los países que le va bien, está 1, 2, tercera como prioridad en el país. Uno lo mira en Argentina, está 12, 13, 14, probablemente ahora está mucho más arriba, gracias a tantas familias organizadas. Entonces, nos parecía que teníamos que involucrar, había más de 4 millones de padres y madres en la provincia de Buenos Aires, nos parecía que era fundamental involucrarlos en participar, escucharlos, saber qué estaban demandando y darles herramientas para que pudieran participar en la educación de sus hijos. Eso es clave, por eso es una alegría enorme que en estos últimos meses, aunque la causa tal vez no sea la que uno querría, que es que vuelvan a abrir las escuelas, pues deberían estar abiertas, pero que genere esa demanda social, por eso es tan importante que permanezca esa demanda social, y también desde el Estado que las familias tengan herramientas para poder seguir el currículum de sus hijos, para poder seguir participando, no solo la demanda social, sino que el rol del padre y de la madre para la estimulación del hijo, para que haga la tarea, para que se involucre, es clave. Eso lo sabemos, pero muchas veces uno no sabe como padre cómo hacerlo. Entonces me parece que también ahí es importante generar herramientas para que eso pase, y la tecnología también ayuda mucho a que eso se dé, digamos, ¿no? Así que yo le aliento a las familias que están acá a que sigan demandando, a que sigan participando, y qué alegría que tanta gente en Argentina entienda que la educación es el futuro de nuestro país, el futuro de largo plazo, pero es el futuro de corto plazo también, y es lo que nos hizo Argentina, un país con movilidad social, que la educación genera oportunidades, que la escuela pública genera futuro. Uno va a la escuela y realmente uno de ahí construye su futuro. Esos fueron mucho tiempo los valores de la Argentina, así que me parece muy bueno que volvamos a tener un debate sobre eso y que tantos de nosotros tengamos esa convicción de que esos son los valores que hicieron a Argentina un país grande y un país potente y un país fuerte como fuimos y como esperamos ser. Antes de pasar a alguna pregunta que tengo de coyuntura, como vos decías, la nota de opinión que publicaste el domingo y una serie de tweets, un hilo de tweets que publicaste ayer, te quiero hacer una pregunta. Si hoy fueras ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál sería tu prioridad en términos de tratar de revertir, de achicar esa brecha que se agrandó con la cuarentena y con la desigualdad educativa por la disparidad en el acceso a la tecnología, a los entornos familiares, etcétera, digamos? ¿Cuál sería, en términos de propuestas, digamos, si hoy fueras ministro, cuál sería tu foco para tratar de achicar esa diferencia que generó la pandemia? Es clave eso, Ramón, porque durante el año pasado, en las clases solamente virtuales, como aprendimos ahora, ya lo sabíamos, pero se hizo más evidente, se aprende menos, se aprende de diferente manera. Por supuesto, la persona con menos recursos que vive en situación de hacinamiento, o que no tiene familia que lo estimule, o que no tiene buena conectividad, aprendió muy poco. O sea que hay que tratar de recuperar ese tiempo perdido. Y muchas de las cosas, yo hasta hace unas semanas trabajaba para Soledad Cunha en la ciudad de Buenos Aires, y muchas de las cosas que hicimos en la ciudad, que impulsó y que lideró Soledad en la ciudad, son las que hubiéramos hecho en la provincia de Buenos Aires, que hizo también José Tomás en Mendoza, que es abrir las escuelas en enero. En la ciudad de Buenos Aires hubo escuela abierta todo enero para que los chicos, sobre todo los que habían perdido clases, estaban en zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, pudieran recuperar contenidos. Eso es clave, hacer clases también, y ofrecer clases durante el año también, fuera del horario escolar, el sábado. O sea, dar oportunidades para aquellos que perdieron más clases y perdieron más días de clase, puedan recuperarlos. Material extra para que puedan obviamente recuperar también en sus casas, siguiendo el currículum de este año, pero tratando de volver a recuperar lo que se perdió, las cosas que más se perdieron el año pasado. Enfocarse en las familias y en las comunidades más vulnerables, porque obviamente esta inequidad educativa que decíamos que existía, también existió durante la pandemia y se reforzó y creció durante la pandemia. Por eso es clave este año, y eso es lo que hubiéramos también peleado en la provincia de Buenos Aires, que abran las escuelas
presencialmente, tener una relación muy directa con los maestros, con los profesores, con los docentes en general, porque al final el gran protagonista en el aula y el gran protagonista de generar ese futuro, esa movilidad social, es el maestro, es el docente que está enfrente esa aula. Entonces, mantener ese diálogo, escucharlos, entender cuáles son las necesidades, desde el Estado apoyar, es muy, muy, muy importante. Hay una cantidad de escuelas privadas parroquiales, no parroquiales, escuelas evangélicas, escuelas privadas que están haciendo un esfuerzo enorme también. Yo creo que también hay que apoyarlo muchísimo. En la provincia de Buenos Aires eran casi 6.000, en la ciudad son más de 1.000. Hay una cantidad de familias involucradas y participando también, que mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Creo que también ahí tiene que haber un rol del Estado ayudando en todo lo posible, acompañando, por supuesto, acompañando y permitiendo la presencialidad. Más que nunca, el sistema educativo tiene que trabajar como un mismo sistema, ¿no? No puede haber esta cosa también, que la pública sí, la privada, la discusión también partidaria que generamos alrededor de esto, que me parece que no, nunca es el momento, mucho menos ahora en la Argentina. Entonces me parece que también ahí tenemos que entender que somos un mismo sistema educativo, tenemos que compartir los aprendizajes, entender qué funciona, qué no funciona, y poder ahí trabajar también en conjunto. Así que esas son algunas cosas que hubiéramos impulsado en la provincia, que son las que está Horacio y Soledad impulsando en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo ahí anoté, la verdad que es todo un plan de gobierno, digamos, abrir escuelas, contraturnos los sábados, arrancar antes las clases, como hicieron también en la ciudad, que arrancaron 2 semanas antes, material extra, el foco en las comunidades más vulnerables, la relación con el docente, diálogos, no ver a la escuela privada como competencia, como enemigo de lo público, sino como parte del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y tratar de ayudarlos, porque a veces parece como que en la escuela pública no están las condiciones para que abran, entonces que no abra nadie, en lugar de decir, bueno, tratemos de que todos generen las condiciones, pero cualquiera, si la escuela privada está lista para poder recibir a los alumnos, que los reciba, digamos. Así que nada, te agradezco y me das pie a la última pregunta, que tiene que ver con lo que leí ayer tuyo en Twitter, que me gustó mucho, y que tiene que ver con la coyuntura. Le contestaste ayer al presidente Fernández algunas declaraciones que había hecho respecto del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Me parece que es un buen momento para, digamos, yo lo digo personalmente por la relación que tengo con vos, con María Eugenia, realmente creo que lo que se hizo en materia educativa fue fenomenal. Leí tu libro, y que lo comentamos el año pasado, un libro que cuenta los aprendizajes de ese proceso, que para mí es un libro que Eso sí que es sirve. una demostración de amistad, ¿eh? Eso sí que es No, una pero gran demostración sirve. de amistad, ¿eh? No, es un libro que no Con lo solo aburrido que es el sirve. libro, te agradezco mucho. No. Es un libro que no solo sirve para entender de la política educativa lo que no nos cuentan, sino también para entender de lo complejo y los desafíos que uno puede encontrarse cuando gestiona un área tan grande en lo público. Así que para mí, como que me gusta lo local, también me gusta la gestión pública, que quiero ser un día intendente de San Isidro, lo leí y aproveché mucho ese libro. Pero si querés, me interesa la pregunta es cuáles crees vos que son los principales logros de la gestión de María Eugenia Vidal en materia educativa. O sea, si vos tenés que resumir en 5 o 10 elementos que vos decís, esto me da orgullo y esto me parece que debería continuar, ¿cuáles son esos logros? Sí, primero, con respecto a lo de ayer, primero tenemos que ir a un país que hablemos sobre evidencia. No puede ser que todo sea, no, Ramón, esa camisa que tenés es marrón, ¿no? Pero ¿cómo marrón? No puede ser todo una construcción. Esto me parece que para definir los países que le va bien el mundo, que han reducido la pobreza, que hay desarrollo económico, hay oportunidad para todos los ciudadanos, toman políticas públicas basadas en evidencia, no en un relato, en un invento, en lo que yo siento, que hoy a la mañana pienso que esto es así. Entonces, me parece que si queremos ser un país serio, que vaya para adelante, que le dé oportunidades a todos los ciudadanos, tenemos que hacer política pública basada en evidencia. Y me parece que eso es lo que tratamos de hacer. A veces la evidencia no es tan buena. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, todos los años, a partir de 2017, publicamos un reporte de gestión que está todavía colgado todos los años, mostrando toda la evidencia del sistema. Algunas cosas no funcionaban, otras sí, pero tenemos que mostrar a los ciudadanos la verdad sobre la política pública, y cuando discutimos de política pública, mostrarlo con evidencia. Entonces, me parece que ahí el presidente habló sin evidencia sobre lo que había pasado, que está bien, uno puede hacer política, una campaña, pero si va a hablar de política pública, especialmente de temas tan importantes para un país como la educación, yo creo que hay que hablar con evidencia. Y lo que ayer hicimos es mostrar
esa evidencia. Y lo más importante para mí del logro de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires es que mejoraron los aprendizajes. Al final, todo lo que estamos en educación, las familias que están acá manifestándose, poniendo el cuerpo para que vuelva a la escuela, al final lo que queremos es que los ciudadanos, que nuestros hijos, que la gente que conozcamos aprenda más y que vaya a la escuela a aprender. Entonces, lo que mejoró en 4 años en la provincia de Buenos Aires son los resultados de aprendizaje. Mejoró los aprendizajes de lengua, y sobre todo mejoraron en las escuelas más vulnerables, que eran 2.000 escuelas que estaban en las comunidades más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, mejoró el resultado de lengua ahí, mejoró el resultado de matemática, que al final yo creo que es el mayor logro que puede tener un gobierno, un ministro de Educación, es mejorar los resultados. Eso mejoró, entonces lo dejamos ahí. Hay evidencia, porque el gobierno nacional evaluaba a todas las provincias, como hacen todos los países que le va bien en educación, para saber quién funciona, quién no funciona, y entonces mostró que mejoraron los resultados de aprendizaje, sobre todo en los estudiantes más vulnerables. En segundo lugar, le dimos una oportunidad a más de 1 millón, en realidad hay 3 millones de adultos que no tenían primaria y secundaria. Cuando María Eugenia llegó al gobierno, sacamos una cantidad de programas y ofrecimos para que vuelvan a la primaria y la secundaria por un desafío laboral, porque imagínate una persona de 40 años y que no terminó la primaria, cómo puede trabajar, tener oportunidades en el siglo XXI, pero también imagínate a su hijo o a su hija, cómo la estimula esa mamá o ese papá que no tuvo una primaria, cómo estimula a sus hijos. Entonces, es clave para el trabajo y la dignidad de esa persona, pero también es clave para sus hijos. Entonces, dimos mucha oportunidad, más de 1 millón de adultos en la provincia de Buenos Aires empezaron y terminaron su primaria y su secundaria, para mí otro tema grave. Invertimos mucho en infraestructura, hay 18.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, trabajamos muchísimo, María Eugenia impulsó mucho la misión de infraestructura, hicimos aulas nuevas, escuelas nuevas, arreglamos más de 5.000 escuelas, trabajando con los municipios, 135 municipios de los diferentes partidos. Estos son muchos los logros que hicimos, que los comentamos ayer contestándole al presidente, que María Eugenia tuvo la audacia y el empuje y la energía para impulsarnos a hacer en la provincia. Entonces me parece que estas son las cosas que tenemos que discutir, y si no fueron buenas, discutámoslas sobre evidencia de qué pasó en este último año y medio, digamos, ¿no? Me parece que esa es la discusión que tenemos que tener, y eso es lo que ayer comentamos, y me parece muy bueno tener este debate. ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer mejor? Y con evidencia, y con números, y con estadísticas, y como se discuten las políticas públicas en los países que funcionan y le dan oportunidades a sus ciudadanos. Muy bueno, Gabriel. ¿Por qué no, ayer en el tuit vos mencionabas una página, porque tiraste un montón de datos y que tienen que ver datos concretos sobre estos Es la página resultados del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Mirá, nosotros publicamos 32 reportes, que yo se los di a la ministra, que me junté muchas veces con ella, Agustina Vila, y le dije, mira, acá nosotros le contamos al público, al gobierno que va a heredar la gestión, que va a subir la gestión, 32 reportes diferentes lo que hicimos, porque eso es lo que creemos que hay que hacer, y mostramos lo que lo hicimos bien y las cosas que todavía faltaron. Y está en la página del Ministerio, ABC se llama, la página del Ministerio de Educación. Espero que no lo bajen ahora que lo va, pero sigue ahí. Lo pusimos antes de irnos en el 2019 y sigue ahí en la página oficial, desde el 2000 creo que la tiene, del Ministerio de la Dirección de Escuela de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es como tiene que ser en un país. Me alegro que no hayan bajado, porque eso sí habla bien del gobierno de la provincia, que no haya bajado eso, porque me parece bueno que eso hay que comunicarlo, difundirlo, y que los ciudadanos sepan qué logros tuvimos, ¿no? Qué bueno, me alegro que esté en la página, no había visto el link, pero no sabía que era la página oficial del Ministerio. Me alegro y ojalá sigan ahí, y entonces cualquiera que quiera consultar el resultado de las políticas educativas que impulsó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, con Gabriel como ministro, están ahí los datos. Hay Iván Kerr, varios amigos que están sumándose a la reunión, Iván Kerr, Inés Astigueta, que trabaja en San Isidro en todos los temas vinculados en la educación, Guido Alvarado, que fue parte de los consejos escolares, o sea, estuvo varios años en el Consejo Escolar de San Isidro. Bueno, muchos amigos de San Isidro que se sumaron a esta charla, y muchos de otros lugares. Quizás, y ya entrando por ahí la última pregunta, ya más amplia, más concreta, menos concreta quizás, pero me gustó que en varias de las preguntas que te fui haciendo, vos hiciste hincapié, y tiene que ver un poco con tu filosofía de vida, con elementos positivos, con cosas positivas que vos rescatás del momento que estamos viviendo. Y entonces quizás me gustaría que cierres, si podés, con un mensaje que nos digas por qué crees que tenemos que hacer como sanisidrenses, como argentinos y como vecinos de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país,
respecto a la educación y por qué crees vos que tenemos, o si crees vos que tenemos un futuro mejor que el que tenemos o no. Digamos, un poquito, ¿cómo ves vos Pero por supuesto que sí, depende de el nosotros. Por supuesto que futuro? tenemos un futuro mejor, depende de nosotros. Que hoy haya casi 400 personas conversando de educación demuestra que hay una cantidad de ciudadanos en Argentina que queremos que el país le vaya mejor. Así que me parece que está demostrado en el Zoom que vos armaste, hablando de educación. Entonces me parece que sí, hay un futuro enorme. Me parece que como espacio políticos, de políticos junto por el cambio está muy consolidado, está unido, hay una cantidad de dirigentes fenomenales, jóvenes que van surgiendo, como vos en San Isidro, pero en toda la Argentina. Creo que eso es muy positivo también. Los 4 años de gestión ha preparado y ha capacitado muchísima gente que ahora tiene experiencia de gestión, que pudimos gobernar, que pudimos aprender. Creo que eso también es un valor muy bueno. Me parece que hoy hay un espacio político que debate con el peronismo y debate con el gobierno de igual a igual. La educación es un caso, no pueden cerrar o abrir las escuelas como quieran, ¿no? Mira, lo que hay que hacer es abrir las escuelas y vamos a dar ese debate. Y así pasa en la economía, y así pasa en la salud, así pasa en las relaciones exteriores de la Argentina. Por eso que eso es muy bueno. Realmente hoy hay 2 coaliciones que representan intereses y representan valores en la Argentina, y nosotros somos una con mucho espacio en la Cámara de Diputados, de senadores, en las provincias. Yo creo que eso es muy bueno y eso nos da, me parece, una base muy buena para la elección de este año. Parece que no hay que aflojar, no hay que desilusionarse, hay que mirar. Es una situación trágica que vivimos ahora, son muchas decisiones malas, sin evidencia, que parece que van en contra del desarrollo del país, digamos, ¿no? Me parece que se contradicen casi semanalmente. Me parece que eso obviamente a uno le genera mucha preocupación, ¿no? Si uno está como ciudadano, pero si uno también está siguiendo la política. Pero a mí me genera un optimismo enorme que haya tanta gente que quiera participar, que se quiera sumar, que salga a la calle, que se manifiesta. Así que yo creo que tenemos que seguir haciendo eso, tenemos que seguir un espacio que respete al otro, digamos, ¿no? No terminemos siendo un espacio que insulta, que maltrata. Es un espacio fuerte, con convicciones, con valores, con una identidad muy buena, pero también transmitiendo personalmente los valores que queremos transmitir cuando hablamos también. O sea que en eso también tenemos que ser diferente y estar muy unidos para elecciones que vienen, digamos, ¿no? Y tener una visión de optimismo y un trabajo a través de esa visión de optimismo. Ahorita no pelearnos entre nosotros, no tener internas, entender que tenemos que estar unidos, ¿no? Que eso muchas veces como argentinos nos cuesta, pero creo que eso es clave, y seguir haciendo eventos como este, Ramón, que también ayuda a que mucha gente se sienta parte. O sea, lo que vos estás haciendo en San Isidro es un ejemplo que tenemos que hacer en todo el país, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo la invitación, que hablemos de educación, que me dé la oportunidad de conversar con todo este equipo, que haya leído mi libro. Creo que ni mi hermana lo leyó, así que te lo agradezco también mucho eso. Y nada, que sigamos conversando, y espero que hagas muchos más Zoom de educación, así se sigue sumando la gente. Y gracias a las casi 400 personas que se sumaron. La verdad que les agradezco muchísimo que se sumen a hablar de educación, que estén entusiasmados, y sé que muchos de ustedes han estado manifestando por volver a la presencialidad las últimas semanas, así que muchas gracias también por eso. Bueno, gracias, Gabriel, y tomo algunos comentarios que hicieron ahí en el chat y algunas cosas que me surgen a mí. Yo tomo, el futuro depende de nosotros, digamos, digamos, me parece que parte del desafío que tenemos es construir, digamos, tener una mirada optimista de la vida, pero no un optimismo que no se basa en hechos reales o en evidencia, como vos decís. Digo, el optimismo que vos marcás se basa en, por ejemplo, la unidad de la oposición, Juntos por el Cambio, después de perder elecciones y con todas las vicisitudes, estamos unidos, hoy representamos un sector muy importante de la sociedad, es competitiva la fuerza, estamos muy bien preparados para este año, y me parece que el optimismo que tenemos que tratar de contagiar, o sea que el futuro no está determinado. Creo que los que tienen una mirada muy pesimista a lo que vive la Argentina, si todos nos convencemos de eso, entonces la Argentina va a tener ese futuro pesimista que no queremos que tenga. Pero creo que si nosotros tratamos de encontrar los elementos sobre las bases sobre los cuales podemos construir esa mirada esperanzada del futuro en la Argentina, creo que ese futuro puede ocurrir. Y me parece que la participación ciudadana de cada uno de nosotros, los dirigentes políticos, el rol que hoy tiene Juntos por el Cambio en la política argentina, me parece que es claramente elementos que por lo menos a mí, y creo que a muchos de los argentinos, nos hace ser optimistas respecto de lo que viene. Y por eso
si quieren aprovecho para hacer entre comillas un chivo, pero ya la semana que viene arrancamos con el ciclo de formación de fiscales, porque parte de lo que tenemos que hacer es el compromiso de cada uno de nosotros en fiscalizar la elección. Va a ser una elección áspera en muchos lugares del país, y bueno, nosotros, cada uno de nosotros en el lugar que nos toque, en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro o en cualquier lugar del país, comprometernos con la fiscalización, que es una forma no solo de controlar que la elección sea transparente y que se respete la voluntad de los electores, sino también es un canal para comprometer a muchos en el resultado de lo que queremos que ocurra en la Argentina. Así que, de paso, los invito, ahí por chat pusimos el link para que se sumen, los invito a que se sumen a los ciclos a la Escuela de Capacitación de Fiscales, que ya estamos arrancando. Así que, nada, Gabriel, te agradezco mucho este tiempo, agradezco, bueno, a las casi 400 personas que hoy se sumaron. Vamos a tratar de arrancar de vuelta con este ciclo, estamos arrancando de vuelta con este ciclo de charlas, y como vos decís, es un gusto y un orgullo que arranquemos hablando de educación, y que la educación ocupe un lugar preponderante en la agenda pública en la Argentina. Ojalá, como vos dijiste en el artículo del domingo, no solo para que abran las escuelas, que es la primera parte, sino para después seguir la discusión sobre la calidad del aprendizaje en las escuelas en la Argentina. Y déjame, Ramón, mandarle un saludo a Samuel, que es un amigo mío de República Dominicana, que también está impulsando la apertura en República Dominicana, así que se enteró de esto y que se sumó, así que quería mandarle también un abrazo. Gracias, bueno, Ramón, gracias a todos. Internacional. Bueno, como gracias. siempre, vamos a habilitar el micrófono y hacemos un aplauso y un agradecimiento a Gabriel por este rato. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Vamos. Y se puede. Gracias, Gabriel. Gracias, Ramón. Gracias, Gabriel. De Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Gabriel. Muy instructiva la charla. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Yo me afilié. Quiero saber si estoy afiliada. Apoderados, muchos apoderados hay que tener. Vamos. Que sea fuerza, mucha fuerza. Gracias, Júntense, todos los intendentes de Cambiemos, júntense todos y hagan fuerza para abrir las clases. Eso estamos haciendo. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Más juntos que nunca. Gracias. Eso, muchas gracias a todos. Bueno. Con más educación que nunca, vamos. Impresionante el trabajo que va haciendo Argentina con la educación. Eso. Gracias a todos. Ahora sí cierro. Fuerza, mucha fuerza. Adiós. Chao. Impresionante, cuando está diciendo. El tema educativo. Chao, Ramón. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Chao, Ramón. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.